¿Qué tal amigos? Es un gusto saludarlos nuevamente en otro Diálogos con el Mundo. En este momento nos vamos para Montreal, Canadá. Vamos a tener una conversación muy amena, muy interesante, hablando por supuesto de las alternativas, de las oportunidades de trabajo, de todo lo que significa el hecho de emigrar a un país como Canadá, un país muy maravilloso, interesante, con más de 9 millones de kilómetros cuadrados, 40 millones de habitantes, con unos índices económicos buenísimos, es el 14º país con mayor desarrollo económico, con un porcentaje muy importante de migrantes, casi el 30% de personas, más del 20%, perdón, de personas que viven en este país son migrantes, tiene alrededor de 8 millones de personas migrantes y realmente es un país muy interesante para las oportunidades laborales y para estudiar, por supuesto. Y hoy para este propósito, pues nos acompaña Norma Constanza Monroy, que precisamente está directamente desde Montreal, para hablarnos sobre el tema. Ella es enfermera egresada de la Universidad Sudcolombiana, con 20 años de experiencia en diferentes campos laborales, en enfermería hospitalaria, en distintas clínicas, fue docente de la Universidad Sudcolombiana y trabajó en la Secretaría de Salud Departamental. Ahora vive en la ciudad de Montreal desde hace 8 años con título profesional homologado en la provincia de Quebec, Canadá. Desde el año 2021 trabaja como enfermera externa en el Centro de Adaptación de Dependencia de Montreal, realizó evaluaciones especializadas para referencias. Durante el 2018-2021 trabajó en el Hospital de Notre Dame en diferentes servicios y hoy realiza también, además de todas esas actividades, de su actividad profesional específica como enfermera, también es profesora de francés y además de eso nos ayuda en estos procesos migratorios, sobre todo a las personas que se ocupan del tema de la enfermería. De verdad que es bien interesante esta oportunidad. Un saludo pues muy cordial a la Universidad Sudcolombiana, a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas que desarrolla y apoya todo este programa, a la Radio Universidad Sudcolombiana, a los oyentes de la Radio Universidad Sudcolombiana, con los que por supuesto también tenemos esta transmisión en donde podemos hablar de los distintos temas del programa Diálogos con el Mundo. La verdad es que es para nosotros un placer continuar, ya llevamos más de 2 años desarrollando el programa Diálogos con el Mundo y por supuesto el hecho de continuar con este programa pues no tiene un propósito distinto que abrirle las posibilidades a que muchas personas del departamento del Huila, de nuestro país, pues puedan abrirse oportunidades, entiendan que somos ciudadanos del mundo y que nuestras profesiones, nuestras habilidades, nuestros conocimientos son valoradas en distintas partes del mundo y lo que hacemos precisamente en este programa es mirar esas alternativas. Por ello, pues nos acompaña precisamente Norma Monroy hoy. Qué gusto saludarla, Norma. ¿Cómo le ha ido? Hola, Alfredo, buenas tardes. Buenas tardes a todo mi querido público del Huila, mi gente opita. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Feliz de participar en este diálogo, feliz de contarles mi experiencia, todo lo que se vive aquí en Canadá, sobre todo en la provincia de Quebec, aquí en la ciudad de Montreal, que desde que yo llegué aquí a este país me radiqué directamente aquí en Quebec. Muy bien, Norma. Pues la pregunta obligada, la primera pregunta que siempre hacemos a todos nuestros invitados es, ¿cómo es posible que una persona que vive en Neiva, que estudia enfermería, pues toma la decisión de irse hacia el norte a un país como Canadá? ¿Por qué toma esa decisión? Bueno, pues yo creo que una de las decisiones fue por la inestabilidad laboral. Yo cambié bastantes trabajos, varias veces cambié de trabajos en las clínicas, con la secretaría, trabajaba con la universidad, pero siempre había como esa inestabilidad, ¿sí? Uh -huh. Después yo me fui para Bogotá, yo dije, no, me voy a buscar oportunidades en Bogotá y trabajé con el SENA en Bogotá como profesora ya de cuidados de enfermería allá en Bogotá y conocí la oportunidad de venir a Canadá porque mi hermana en esa época, en esos años, ella tuvo la oportunidad de venir aquí a Canadá a conocer.
y ellos me hablaron pues muy bien del país. Entonces yo dije, bueno, a buscar oportunidades laborales, a buscar una mejor calidad de vida, a buscar calidad de estudio, oportunidades para mi hijo, un país desarrollado, la seguridad del país, todas las cosas que uno se traza pues en el proyecto de inmigración. Perfecto. Entonces tomas la decisión, ya llevas 8 años luego de haber tomado esa decisión. ¿Cómo fue ese primer contacto? Porque pues, uno que ha tenido la oportunidad de salir del país, el choque cultural, la alimentación, el hecho de vivir en otro sitio, aislado por supuesto de la familia, de los amigos. ¿Cómo fue esa primera experiencia? Bueno, pues como todo, muy difícil, muy duro, porque en mi época, cuando yo inmigré, yo llegué aquí en el año 2016, pero de todas maneras me demoré 3 años haciendo proceso de inmigración. Todo el proceso, los papeles aquí son muy lentos, todos los procesos son muy demorados, muy organizados en ese tema, entonces todo toma su tiempo. Yo tenía que trabajar y ahorrar. Entonces llego yo acá y en esa época no me exigían mucho idioma. Entonces yo llegué prácticamente con un francés como A1 y es el francés que uno aprende con la Alianza Francesa, o sea, el francés que uno aprende en Colombia, lastimosamente, es el francés que es de Francia. Y el francés Ajá, que vive acá en Quebec es otro tema muy diferente. O sea, claro. uno llega a entender y no. Entonces yo llegué, el choque cultural, el clima, llegamos en enero y había full nieve, o sea, teníamos Oh, climas de -20, -30 grados de wow. frío. Entonces todo fue difícil, el clima, el choque del idioma, no sabíamos, no hablábamos el idioma. Yo llegué sola con mi hijo, entonces fue un reto, la verdad que fue completamente un reto y yo empecé poco a poco a adaptarme, a conseguir ayudas del gobierno. El gobierno en esa época me ayudó muchísimo porque ellos me pagaban para estudiar el idioma. Entonces cuando yo llego Ajá. acá empiezo a aprender el francés, a estudiar en la escuela de francización, mi hijo a adaptarse en la escuela y literalmente se me tomó 3 años. En 3 años yo logré como hacer todo el proceso del idioma junto con la homologación de la profesión, porque la Ajá. homologación de la carrera es muy compleja, en el sentido que hay que llenar, diligenciar muchos formularios, formularios de la universidad, formularios con la escuela de enfermeros, con los empleadores, hay que tener toda la respuesta de lo que se llama la MIFI, que es el Ministerio de Inmigración y Francización e Integración de Quebec. Es un proceso costoso, que hay que invertir dinero, y cuando yo llegué aquí, pues obviamente no tenía la condición financiera para pagar ese proceso, entonces todo tomaba Claro. tiempo. Aprender el idioma, para nosotros los enfermeros, no es simplemente tener como un francés básico, que uno dice, ah, bueno, o sea, con un francés básico que me pueda defender un poquito, ya con eso me voy a trabajar. No, porque somos enfermeros profesionales, porque tenemos una gran responsabilidad de los pacientes y tenemos que tener un muy buen francés. Estamos Claro. hablando que cuando nosotros hacemos el examen con la oficina quebeca de la lengua francesa aquí en Montreal, porque no es el mismo test que uno hace como el TEF o el TEFAC, que es el test de francés, el test de evaluación de francés, o el TEFAC, que es el test de evaluación de francés adaptado a Quebec. No es lo mismo que el examen que nos pide la orden de enfermeras. Son exámenes Ajá. muy diferentes y necesitamos un nivel bastante alto en comprensión, en hablar, en escribir. Entonces eso toma bastante tiempo. A mí me tomó 3 años. Ok. Normalmente ese es como el estándar que uno se demora homologando la carrera, 3 años, cuando uno llega aquí a homologar. Pero como todo ha evolucionado, todo ha cambiado, ahora hay oportunidades de venir directamente con la homologación, digamos, con la carta de la orden ya generada. Entonces todo ese proceso ha cambiado. O sea, yo estoy hablando que yo hice un proceso hace 8 años y en la actualidad, en el 2024, hay muchas cosas que han cambiado, hay cosas que Ok. están iguales, hay cosas que han cambiado. Entonces, Ajá. es parte del proceso de la adaptación, y después de 3 años que yo logré eh, tener mi carta de la orden, porque
Yo creo que eso es una ventaja lo que tenemos nosotros los enfermeros universitarios de la USCO, que Ajá. nuestro pensum académico nos permite que la orden nos homologue la carrera de forma parcial, que solo nos piden un curso de integración. Entonces, el curso de integración son 6 meses, el cual yo hice aquí el curso de los 6 meses. Después de haber pasado el curso, se inscribe uno al examen de la orden, cae, digamos que adquiere uno un estatus, un rango que se llama CEPI, que es como candidato al ejercicio de enfermeros de Quebec, que le da a uno el permiso de trabajar con menos salario, pero usted Ajá. puede hacer sus funciones al mismo tiempo que usted está estudiando para presentar su examen con la orden. Ok. Entonces, es una ventaja porque eso ayuda para coger experiencia, ayuda para entender el sistema de salud, ayuda para mejorar francés, ayuda para todo. Entonces, yo, digamos, trabajé y al mismo tiempo después me presenté para mi examen, pasé el examen de primerazo. Eso para mí fue una sorpresa porque es un examen muy, pero muy difícil. Es un examen que a veces nos damos cuenta que ni los enfermeros egresados de acá son capaces de pasar. Entonces es un examen que yo logré pasar con el curso de integración que yo hice, y una vez que yo pasé el examen, a mí me homologan toda mi experiencia de Colombia. Qué bien. Entonces, eso fue una sorpresa bastante grande, saber que no solamente en la universidad fue reconocida, sino que también fue reconocida toda la experiencia. Y eso para aquí es muy importante, o sea, para nosotros aquí es muy importante porque los enfermeros aquí ganamos por escalafón, o sea, Ajá. por años de trabajo, asimismo pues nos están subiendo el salario. Qué bueno. Entonces, digamos que eso fue como resumen todo el proceso que se hizo, y hace ya 5 años yo trabajo aquí en la ciudad de Ajá. Montreal, fanática a Montreal porque me gusta estar aquí en la ciudad metropolitana de la provincia de Quebec, porque pues digamos que la capital de Quebec es la ciudad de Quebec, la ville de Quebec, pero Ajá. Montreal es como la ciudad metropolitana de la provincia. Entonces Ok. acá tenemos todo el boom, el metro, las actividades, es una ciudad mucho más movida, sí hay más tráfico, pero digamos que a mí me gusta estar en una ciudad que sea de bastante movimiento. Muy bien. Entonces, logras ese proceso de homologación luego de 3 años, aprendes francés en esos 3 años. ¿Cómo fue ese proceso del aprendizaje del idioma? Porque pues hay quienes dicen que por el hecho de que nosotros hablemos español tenemos cierta facilidad para aprender el francés. ¿Qué tan cierto es eso? Oh, no, no, no. Ay, es muy difícil, Alfredo. La verdad es que sí hay palabras que se parecen, sí hay cosas que se parecen. Digamos que en salud tenemos una ventaja, que hay cosas, terminología, vocabulario, medicamentos que se parecen, que cambian un poco en la escritura, cambian un poco en la pronunciación, pero digamos que sí puede haber algo que se parece. Pero que sea fácil, la verdad que no es fácil. No es fácil esa creencia que, usted va a llegar y que véngase a estudiar y que en 3 meses usted está hablando francés y que en 4 meses se va a presentar para una entrevista y que ya pasó. No, La verdad que no. eso son, Sí, como les he dicho, pajaritos que pintan en el aire, porque esa no es la realidad. A claro. mí me tomó literalmente casi año y medio para Ajá, llegar al nivel de francés profesional. Eso claro, también va a depender de la profesión de la persona. claro. De la profesión, asimismo usted va a necesitar el nivel de idioma, pero para los profesionales de salud necesitamos un nivel bastante alto. ¿Y qué intensidad estudiaste en ese año y medio? ¿Cuántas horas le dedicabas al francés? Pues además de que estabas en el ambiente y tenías que estar todo el tiempo practicándolo, ¿no? Claro, yo estudiaba de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde, De 8 a 4 de la tarde. de 8 a 4. Entonces, imagínense las 8 personas horas. que no 8. es 8 horas diarias de lunes a viernes. Imagínense Wow. las personas que no estudian a full time, que no están todo el tiempo como estudiando, sino que le dedican como 1 hora diaria o 2 horas a la semana, nunca van a avanzar en el idioma. Claro, Entonces, claro.
hay que tener uno demasiado focus con el idioma, concentración, disciplina. En Colombia es mucho más difícil porque allá en Colombia uno no practica. Aquí, digamos que la ventaja es que usted vive en el mundo, ¿no? Hace la inmersión del idioma, usted está forzado a hablar en el supermercado, en la farmacia, en el bus, muchas veces. Entonces, eso facilita, pero no es tan fácil como a veces la gente dice. Hay gente que muchas veces aprende el francés, que va ligado al francés de Francia, y acá no entienden. Porque el acento es muy diferente, hay diferentes acentos, cortan mucho las palabras, hay gramática para escribir del francés real y hay gramática para escribir de forma como usted habla. Entonces todo eso es un tema bastante chocante, digamos, y uno llega como que yo estudié un año y medio y resulta que no entiendo. Entonces, a veces es ese tema con el francés. Yo siempre he dicho que es mucha disciplina con el idioma. Disciplina, idealmente estudiar el francés de Quebec. Muy bien. Entonces, ahí estamos hablando como de unos tips que ya comienzan a surgir en torno a la posibilidad de migrar a este maravilloso país. El fundamental, por supuesto, pues es tomar la decisión de saber que se va a incomodar, de que las cosas no van a estar bien, pero que la medida en que haga un esfuerzo importante, que se concentre, que haga un ejercicio de estudio juicioso del idioma, pues las cosas pueden variar, pueden cambiar y pueden mejorar. Y ese tema tan importante que había señalado de poder cumplir los requisitos, sobre todo los egresados de la Universidad Surcolombiana en el programa de enfermería, ¿no? Que uno dice, esto que tú me cuentas lo he escuchado también de Alemania, de Francia, de muchos países en el área de medicina, porque los médicos pues tienen esa ventaja. En el caso nuestro del derecho me pareció bastante particular que en el caso de Canadá, como el sistema de ellos es similar al francés y el derecho civil nuestro es similar al francés, entonces me decían que no era tan complicado el tema, que no eran grandes las diferencias de los sistemas jurídicos porque eran muy similares, entonces pues me pareció muy particular eso porque no lo había escuchado en otro lado. Entonces ya tenemos esos dos temas. Bueno, y ya entras a trabajar. ¿Cómo te fue en ese trabajo? ¿Cómo te fue ya en el ejercicio pues, de la profesión, ya la enfermera profesional en el trabajo? ¿Cómo te fue con eso? Pues, a ver, te explico el proceso. Cuando yo termino mi escuela, mi curso de integración, yo tenía mi rango CEPI, ¿sí? O sea, mi estatus CEPI, que yo me podía presentar en el hospital, podía trabajar y estudiar para el examen. Yo trabajé como un mes en el hospital que se llama el CHUM, que es el Centro Hospitalier el Universitario de Montreal, vamos a decir, como el más grande, pues uno de los más grandes con toda la tecnología. Pero era muy difícil porque yo tenía que trabajar y estudiar y mi prioridad era el examen, ¿sí? Claro. Yo tenía 3 oportunidades para hacer ese examen. Si yo perdía el examen, yo perdía toda mi carrera. Uno solamente tiene 3 oportunidades. Entonces, si uno pierde las 3 oportunidades, usted pierde todo. La universidad, pierde uno todo. Entonces yo dije, mi focus es el examen, me voy a enfocar, presento mi examen. Yo estuve dedicada como 2 meses en mi casa sin trabajar, dedicada completamente a estudiar. Y una vez presenté el examen, empecé a trabajar como CEPI otra vez. El resultado sale en un mes, eso se demora un mes el resultado. Entonces llego yo al Hospital Notre Dame, que es un hospital público de aquí de Quebec, y yo empecé como CEPI. Entonces fue muy chistoso porque llega la enfermera inmigrante latinoamericana con su carnet de CEPI y que la gente muchas veces subestima a ella, de pronto no sabe nada, no sé, nadie sabe la experiencia que uno trae pues en una maleta, ¿no? Claro. Y un mes después recibo yo mi resultado y pasé el examen. Entonces, una vez uno pasa el examen, hasta el carnet le cambia a uno. De CEPI a enfermera clinicien, porque es que aquí nosotros somos 2 tipos de enfermeros. Somos los enfermeros, que es el enfermero DEP, que es un enfermero de CEGEP,
que decimos que es como un enfermero de instituto, ¿ok? Ajá, Como técnico. ajá, Y sí, estamos los enfermeros clínicos, que decimos los enfermeros clinicien, que somos los universitarios. ajá, Entonces eso hay como un choque ahí porque digamos que en funciones hacemos casi lo mismo, casi lo mismo. Cuando trabajamos en el piso hacemos casi lo mismo, pero lo que cambia es el salario. claro, Entonces una clínica, una enfermera clínica va a ganar más que una ajá, enfermera técnica, claro, haciendo la misma tarea. Entonces un mes después, cuando yo recibo mi nueva carta, mi nuevo carnet del hospital y todo el mundo como, es que eres clinicien y yo, claro, yo soy enfermera universitaria. Entonces eso ya pues un impacto de que como que, ujú, oh, vea pues, o sea, uno ujú, subestima a la gente, ok, entonces de ahí empezaron como a darme más funciones, más pacientes y yo empecé a trabajar en el hospital. ujú, Entonces, pero en el hospital existe lo que se llama el equipo volante, o sea, usted tiene que tener antigüedad para poder ganarse un puesto, ¿sí? Un puesto como formal, fijo y un horario fijo, porque aquí los enfermeros no hacemos turnos rotativos como se suele hacer en Colombia. Aquí o usted trabaja solo por la mañana o solo por la tarde o solo por la noche. ajá, Entonces, cuando uno está en el equipo volante, usted rota por todos los horarios, por todos los servicios. Entonces, a mí me cogían, en todos los servicios me mandaban cirugía, cirugía de un día, urgencias, en la época cuando estábamos en hospitalización, medicina interna, neumología. Entonces, yo estuve como 2 años en todos los servicios del hospital. sí, En el 2021, yo dije, ya me quiero ir a trabajar de lunes a viernes y digamos que el requisito para uno poder tener un trabajo más autónomo, tiene uno que tener mínimo 2 años de experiencia clínica, pero directamente aquí en el país. Entonces esos 2 años me dio a mí como el puntaje y el perfil positivo de tener un puesto más autónomo. Entonces ahí es cuando adquiero mi, mi puesto en el CRDM, que ese es el Centro de Readaptación de Dependencia de Montreal, y me voy yo a ajá, trabajar en clínica. Entonces yo trabajo en una clínica de lunes a viernes, en consultorio, yo veo los pacientes, yo les hago las evaluaciones, digamos que es para escoger un sitio donde vamos a desintoxicar los pacientes, los que consumen alcohol, drogas, benzodiazepina, opiáceo. Entonces, ese es mi trabajo actual desde el 2021. ok, magnífico. Entonces ya llegas, ya estás en tu ejercicio. ¿Cuáles son como los principales temas que te toca atender? ¿Cuál es como una tendencia? Normalmente, por ejemplo, hablaba con un médico y me decía, mira, aquí el tema de consumo de sustancias es muy fuerte, casi que uno tiene que volverse un experto en ese tema porque realmente es lo que más llega. Y yo no me acaba sorprendido pues que le tocaba atender muchos de esos casos. ¿Cuáles son como los principales temas allá? Pues es que, Alfredo, la verdad es que hay de todo. Hay de todo. Ah, Yo tengo todo tipo de pacientes. Hay ujú, mucho problema de alcohol, hay ujú. mucho paciente con problema de benzodiazepina. Entonces, esos pacientes los recibimos acá y les hacemos. Lo que pasa es que el sistema aquí es muy diferente. O sea, la persona que compra la droga en la calle y se vuelve adicta al benzodiazepín, viene a la clínica a buscar ayuda y nosotros hacemos la evaluación y hacemos como una prescripción medical que va a ir como bajando la dosis gradualmente y Ujú. todo eso pues va pagado por el sistema de salud. Tenemos consumidores de todo tipo de drogas, estimulantes, todo tipo de droga que existe, o sea, estamos hablando de cristal, de anfetamina, de cocaína, de crack, de todo, todo, todo. Yo me volví aquí, fue una experta trabajando en el tema, porque yo la verdad eso Ajá, nunca había escuchado en Colombia. claro, Es un tema muy chocante, es un tema muy difícil de abordar porque claro. nosotros le damos material a la gente para que si van a consumir tengan una consumación segura, ¿sí? Entonces Imagínense. muchas veces la gente dice, wow, o sea, el gobierno gasta plata en eso, Ajá, eh, sabiendo que es como si usted le estuviera apoyando el consumo.
Claro. Entonces, no todo el mundo piensa igual. Entonces, Uh-huh. yo lo hago más como una forma de que esa es como la opción de cada persona, si quiere consumir o no quiere consumir, es su vida, pero si Sí. lo va a hacer, hágalo de forma segura, simplemente. Y de ¿Sí? manera responsable. De forma responsable, evite una enfermedad de transmisión sexual, un VIH, una hepatitis, ¿sí? Entonces, eso lo aprendí acá. Demasiada consumación de alcohol, sobre todo después del COVID. El COVID generó mucha dependencia al alcohol porque la gente se isoló demasiado, la gente estaba muy aislada, la gente cayó mucho en depresión, demasiado, porque no podíamos salir, estábamos confinados, encerrados, entonces la gente no hacía sino tomar trago. Y eso ¿A ti generó... te tocó pasar el COVID? Claro, yo viví Como aquí enfermera. como enfermera, yo trabajé en la unidad de COVID como enfermera. Wow, muy Eso fue difícil. una época súper difícil y a la vez positivo. ¿Por qué? Sí, Porque el hecho de yo estar trabajando en el área me daba el privilegio de salir. claro, Los que no trabajaban en el área tenían que estar encerrados. Entonces, esa gente que duró tanto tiempo encerrado, tanto claro, tiempo encerrado generó demasiada depresión. Incluso claro. todavía yo encuentro personas que están en estado depresivo desde la época de COVID. Mucha gente Ajá. que desarrolló fobia social, pánico, hacen crisis de pánico, que no son capaces de montarse en el metro. Todo eso fue a causa del impacto del COVID. Claro, claro, muy difícil, ¿no? Pues no me quiero imaginar cómo estuviste allá, pero ahí sí como quien dice, de lo malo hay cosas definitivamente buenas y eso en términos de salud mental, tú estabas era trabajando normalmente, entrabas, salías y pues ustedes Sí, los del área de la salud están enseñados precisamente a atender crisis y problemas y me imagino que supieron manejar muy bien ese tema. Bueno, Norma, en esta parte, esa es una parte más desde lo humano, más desde el tema social. ¿Cómo te han recibido allá como colombiana? Porque no eres solamente una enfermera, sino que eres una enfermera colombiana que viene del sur de Colombia, de Neiva. ¿Cómo ha sido esa forma de relacionarte? ¿Cómo es tu vida en ese aspecto? pues a ver, digamos que aquí uno ve de todo. Uno ve de todo porque hay muchas culturas, ¿sí? Uh -huh. Y el choque cultural es duro. Yo digo que eso es parte del proceso de adaptación. Hay gente que les gusta a los inmigrantes como hay gente que no. Uh Que -huh. vivir racismo, sí, algunas veces vivir racismo por otros tipos de culturas, pero digamos que para mí eso está más allá como de enfocarme de que si me van a hablar de una forma, van a criticar de mi país o no importa lo que digan yo simplemente eso no es conmigo y chao, yo sigo mi vida. Entonces hay gente que le encanta trabajar con los latinoamericanos, hay gente que dice que nosotros tenemos como una buena energía, una buena dinámica, les gusta trabajar con nosotros, pero hay gente que no. Entonces uno tiene que llegar y adaptarse. Entonces, un ejemplo. Nosotros tenemos esa costumbre que queremos acercarnos demasiado a la gente. Uh Tocar a la gente, hablarle, la simpatía, como hacer un chiste, cosas así. Entonces, aquí la gente no es así. La gente se retira, la gente no quiere que usted invada su espacio, la gente, el tema del diálogo es diferente. Entonces, eso es un choque cultural demasiado duro, porque yo ya después como que, ¿será que me puedo acercar? No me puedo acercar. Una vez me pasó que una médica me dijo una expresión como que, tu es dans ma bulle. Tu es dans ma bulle, es como tú estás dentro de mi bola. Ella me dijo, -huh. dentro de mi bola, de mi círculo. Y yo nunca había escuchado esa expresión y yo Uh decía, ¿qué -huh. me quiere decir? O Uh sea, que está -huh. cerca. Claro. Y para nosotros eso es un choque cultural porque uno no está acostumbrado a eso, que usted no pueda saludar a alguien, que darle un beso en la mejilla a los amigos, es dependiendo la cultura, porque aquí usted tiene colegas que son África, Haití, Togo,
hay gente de Algeria, Marruecos, puedes tener colegas de Francia, puedes tener colegas de latinoamericanos. Entonces uno tiene que aprender a adaptarse a todas las culturas y guardar como una postura estándar, pienso yo, porque si no, uno estrellar. Bueno, vamos a saludar a Jenny Ramírez, Valentina Lozada, Juliet, está también Camila Góngora, Mariana Hospitia. Camila Pulido nos dice, buenas tardes, ¿el proceso de migración es posible únicamente para oportunidades del área clínica? Pregunta Camila Pulido, ¿qué le podemos decir? Solo para el área clínica, ¿qué querrá decir ella con inmigración solo para el área clínica? Me imagino, como tú has hecho énfasis en que hiciste el proceso de migración siendo enfermera clínica, entonces pues los otros tipos de enfermeros que no son clínicos de pronto sí también tendrían la misma oportunidad. Digamos que ahora cambió el proceso y los enfermeros tienen la oportunidad, sea de venir con una oferta laboral a homologar, hacer su curso de integración directamente en el área clínica, ahora se puede hacer eso, o aplicar para hacer el curso de integración en un instituto y después de hacer el curso como conseguir una oferta laboral. Pero actualmente ese es como, digamos, el boom que salió yo creo que eso salió como en el 2022, creo, hace como 2-3 años que salió, que los enfermeros pueden llegar directo con una oferta laboral. Eso no existía. Claro. Ahora sí pueden venir directamente con una oferta directo con el hospital. Incluso ahora están los programas de reclutamiento Quebec, que incluso a inicios de año estuvieron en Colombia reclutando gente, escogiendo hojas de vida. También seleccionaron auxiliares de enfermería porque los procesos de los auxiliares es muy diferente que a los profesionales y eso no lo hacían antes. Poder darle la oportunidad a los auxiliares que vinieran a trabajar como preposé, que digamos que un preposé es como un cuidador, digamos, porque es que está el cuidador, está el auxiliar de enfermería, está el enfermero técnico, está el enfermero clínico y de ahí para arriba está el superenfermeros o los especialistas. Entonces, un auxiliar no puede llegar como auxiliar, pero puede llegar como cuidador y estando acá, homologar su carrera acá. Una enfermera puede llegar como enfermera, pero con su homologación parcial, porque tiene que venir a hacer su curso, sea en estudio o sea en área clínica, pasar el examen de francés y ahí sí queda oficialmente reconocida como enfermera con la orden de enfermeros. Muy bien, dice Rosa María Vilés Moreno. Buenas tardes, ¿hay un límite de edad para los enfermeros? No, realmente no hay un límite de edad. En el proceso de inmigración, bueno, yo primero que todo aclaro que yo no soy ni abogado de inmigración, ni agente de inmigración, y yo no hago procesos de inmigración, porque el tema de inmigración aquí es bastante complejo, cada nada están cambiando, cada mes las políticas, los procesos, eso cambia mucho. Entonces, en el sistema de inmigración acá con el ministerio, ellos antes manejaban como un rango de edad. Para los enfermeros uno dice, no hay límite de edad, pero yo, mi punto de vista personal, que siempre, la gente cuando me escribe, yo siempre les digo, eso depende de cómo se sienta la persona. ¿Por qué? Porque claro, es que hay mucha gente que cree que va a venir y ya va a trabajar en lo mismo que trabajaba en Colombia. Y el hecho de hacer este proceso de inmigración es como empezar de cero. Entonces la persona va a empezar sin experiencia, tiene que empezar como un estudiante, ¿sí? Tiene que empezar como aprender de otro enfermero. Entonces, si uno tiene 50, 55 años, 60, ¿sí? Va a ser un proceso muy complejo. Aprender el idioma es muy complejo. Entonces, yo siempre he dicho, eso depende de cómo se sienta la persona. Yo conozco gente que han venido con 47, 48 años, 50, 52 años y lo han hecho. Ajá. Pero
de más edad no conozco que lo logren, no sé la verdad, porque es que la puerta de entrada es una entrevista. El empleador no va a mirar, no le va a pedir a usted la fecha de nacimiento, ni va a mirar usted cuántos años tiene, porque digamos que eso aquí es como ilegal, eso es prohibido, porque aquí contratan gente, incluso hay gente que está en la retrete, en la pensión, perdón, que están como pensionados y también trabajan, ¿sí? O sea, como que no, yo prefiero no trabajar, no tener la pensión, sino que prefiero trabajar. Gente de 70, 75 años que está trabajando porque se sienten llenos de salud. Entonces, digamos que ese no es el límite de edad no lo hay, es el proceso que a veces es bastante difícil. Y también cómo vive la persona, como la estabilidad que tiene en el país, vale la pena votar lo que uno tiene en su país de origen para venir aquí como a empezar desde cero. Esa es la pregunta que yo siempre les he hecho. Dice María Fanny, la felicito hija, que mi Dios la bendiga. Ah, mi madrecita. Bueno, muy bien. Valentina Rodríguez, muy bien. Jenny Ramírez, jefecita, ¿qué tengo que hacer para ser cuidador? ¿Por dónde empiezo? Soy auxiliar de enfermería con 20 años de experiencia en hospitalización y cirugía. Bueno, yo les digo lo mismo que les digo, idioma. O sea, lo primero, antes que el idioma les voy a decir algo. Primero escojan la provincia, porque es que les voy a explicar una cosita que aquí es algo especial. En Canadá, las provincias a veces funcionan de forma diferente. Las órdenes son diferentes. Los procesos son diferentes. Y yo siempre he dicho que Quebec es como la oveja negra porque a veces es muy rebelde y cambia los procesos. Entonces uno a veces encuentra que hay procesos, por lo menos el proceso de la orden con la parte anglófona es estándar todas las provincias anglófonas excepto Quebec. ¿Sí? Entonces, si usted se va a venir a trabajar o a estudiar a Quebec, tiene que aprender francés. Pero si usted va a coger una provincia anglófona, pues tiene que estudiar inglés. Entonces yo siempre les he dicho, escojan la provincia para que se enfoquen en el idioma. Los procesos no son iguales. Cada provincia tiene su proceso, cada provincia tiene sus órdenes de acuerdo a las profesiones, entonces eso va a depender del perfil de la persona. Para los enfermeros, ¿cuál es mejor? Obviamente yo me voy por la parte de Quebec porque yo hice mi proceso por Quebec y porque con la experiencia y con lo que yo he escuchado, experiencias de otros colegas o otros amigos que han hecho proceso en la parte anglófona, Quebec es como la provincia que da mejor reconocimiento a los enfermeros y a los auxiliares aquí en la provincia. Trabajar en el área anglófona es un poco más difícil. Entonces yo siempre les digo, escojan la provincia, aprendan el idioma. Sin idioma uno no hace nada. Ese cuento de que véngase que aquí va a estudiar, véngase que usted no necesita idiomas, véngase que pague esto, que eso vale 3, 5 millones de pesos y ya hasta le damos pasaje y hotel. Eso es pura basura, perdóname. Hay mucha estafa en redes sociales, hay muchas cosas que no son reales, porque esa es otra cosa, es un proceso que es costoso. Alfredo, para eso se necesita plata. Usted necesita hacer homologación, usted necesita hacer papeles. Tú has venido insistiendo en el tema de la plata y aquí hablando en plata blanca, como decimos los colombianos. ¿Cuánto tiene que echarse al bolsillo alguien que quiera, además de echarse al bolsillo el idioma, cuánta plata crees que tendría más o menos que gastar para eso? A ver, si es un auxiliar, es que depende, si es un auxiliar que solamente quiere hacer el reconocimiento de su título y venir a trabajar como cuidador, ¿ok? Que hace su proceso solo, sin asesor, sin agente que le ayude, absolutamente solo, sin pasajes, sin la cantidad mínima que tiene que traer al país. Solo el proceso, yo digo que puede gastarse unos 4 o 5 millones. Perfecto. ¿Ok? Sí, y le sumamos tiquetes, le sumamos sostenimiento por 1, 2, 3 años y le sumamos todo eso. Muy bien, listo. ¿Y en el caso del profesional? En el caso del profesional es mucho más costoso porque solo abrir
el dossier, o sea, como adquirir el número en la orden, solamente hacer esa solicitud ya de entrada vale casi 2 millones, está como en $800, creo que está. O sea, ya solo eso está en 2.500.000, vamos a decir. Sí. Homologaciones, todo lo que es traducciones, el ministerio, digamos, el enviar documentos, bueno, todo lo que tenga que hacer, yo siempre les he hecho más o menos unos 10, 15 millones de pesos, sin contar idioma, sin contar pasajes, sin contar si van a pagar sostenimiento, nada. Porque yo digo, esto es un proceso caro. Y sobre todo el idioma, que también es un proceso costoso, porque estudiar el idioma es costoso. Entonces yo siempre les he dicho, escojan la provincia, el idioma y ahorren el dinero. Porque si van a hacer un proceso sin dinero, no hacen nada. ¿Sí? Y por lo menos en un momento de que llegan aquí, hay gente que puede venir y traer como el colchoncito de dinero para 2 meses. Los que llegan con la oferta laboral solamente pueden venir con dinero para 2 meses, porque es que llegan a trabajar. Claro. Pero una persona que viene a estudiar tiene que traerse un buen colchón de dinero para poder sostenerse, ¿sí? Bueno, y para hacer más atractivo esto, porque yo sé que hay muchos que nos están viendo y nos están escuchando que quisieran preguntarse eso, en promedio, entonces, si yo voy a meter, supongamos, 20, 30 millones de pesos agregándole etiquetes y todo esto, la compensación, la relación costo-beneficio, ¿cuál es? ¿Cuánto normalmente se ganaría una enfermera profesional en pesos colombianos en Canadá? Uy, una pregunta dura. Es una pregunta dura. Yo hablo desde mi experiencia. Los enfermeros en la escala profesional, nosotros tenemos un escalafón salarial, ¿ok? Normalmente uno empieza en 26, 27 dólares la hora. Cuando uno llega al último escalafón, llega a 48 dólares la hora, más o menos. Sí. Pero hay que entender y saber que aquí se pagan impuestos. Entonces yo puedo decir que un enfermero perfectamente se puede generar entre, digamos que unos 80 o 100 mil dólares en el año. 80, 100 mil dólares en el año, ¿sí? Sí. Pero eso no quiere decir que usted se echó 100 mil dólares en el bolsillo. La retención que uno tiene son alrededor de unos 45, digamos, 43, 47% que a uno le retienen del salario. Ok. O sea, casi la mitad. Vamos a decir, a uno le quitan casi la mitad porque usted paga impuesto federal, impuesto provincial, pensión federal, pensión provincial, y si trabajas con el gobierno tienes pensión pública. Además de eso, el seguro, además de eso, la FIC, que es la Federación de Enfermeros de Quebec, sindicato, bueno, todas las arandelas que le quitan a uno, digamos que a uno le queda como el 55% del salario. Que si compensa, personalmente pienso que sí. Mismo con toda la cantidad de descuentos, se ve la calidad de vida. ¿Sí? Alcanza la plata para usted vivir cómodamente, o sea, uno no se vuelve rico y archimillonario, ¿no? Pero digamos que usted tiene la calidad de vida, puede pagar su apartamento, si están en pareja, obviamente va a ser mucho más fácil, van a tener la facilidad después de hacer un proyecto para comprar vivienda, van a tener la facilidad de viajar. Por lo menos, yo creo que eso fue una de las cosas que a mí más me cambió cuando yo me vine para acá. Porque cuando yo trabajaba en Colombia, yo nunca podía viajar. Gastaba la plata. Aquí yo he viajado bastante. Entonces, eso hace parte de la calidad de vida. Hace parte de las oportunidades que uno puede tener, poder viajar a diferentes partes, a otros países, a Estados Unidos, que de vacaciones a Cancún, todo ese tipo de cosas son puntos positivos y son lujos, digamos, que uno se puede dar con el salario que uno tiene acá. Y usted vive perfectamente con lo necesario, Alfredo. O sea, hay gente que le gusta tener otro tipo de lujos. Hay gente que le gusta llegar y de una vez comprarse una casa.
¿sí? Ajá, ajá. Yo quisiera hacerlo, pero es que yo también reflexiono, ¿será que vale la pena invertirle 500, 600, 700 $1,000, una deuda que uno adquiere de 25 a 30 años, que yo Claro. tengo otras prioridades? Entonces eso depende del proyecto de cada familia, pero que sí vale la pena, sí vale la pena. Incluso los que vienen como estudiantes internacionales. La gente que viene como estudiante internacional invierte bastante dinero, paga una formación que le puede costar de $7,000 a $8,000 en un semestre, Ujú. tiene que demostrar una cantidad muy importante de dinero para demostrarle al gobierno que usted se puede sostener, y Sí. llegan acá, estudian, y con el transcurso del tiempo, yo digo que más o menos en unos 2, 3 años, espero no estar diciendo por ahí alguna cosa chiflada, usted ve que compensó ese dinero que gastó, Ok. ¿sí? Entonces, Ujú. también pienso que es un proceso viable, es un proceso muy costoso, pero yo digo que también vale la pena hacerlo y se ve. La verdad que es que se ve. Bueno, aquí dice Jenny Ramírez, trabajé contigo, eres excelente compañera en la Mediláser. Dios te bendiga siempre. Ay, muchas gracias, Jenny. Bueno, entonces listo, ya estás en la vida profesional, aprendiste todas estas cosas. Eh, en relación ya más con la idea del ser colombiana, de estar a esa distancia importante de tu país, ¿qué le dirías entonces a esas personas que están en este momento con ese objetivo, con ese propósito de salir del país, que quieren una vida distinta, una vida nueva? Obviamente nuestro país tiene cosas maravillosas, pero también hay cosas que no gustan y hay muchos que desean como recibir una compensación más importante por el esfuerzo y por el trabajo que realizan. ¿Qué les dirías tú a esas personas? Bueno, lo primero que yo digo es, Canadá no es para todo el mundo y un proceso de inmigración no es para todo el mundo. Uh -huh. Es una excelente oportunidad, sí es una excelente oportunidad, pero hay que hacer cambios, digamos, un cambio importante que hay que hacer es como cambiar el chip. Yo siempre he dicho, uno tiene que llegar aquí al país cambiando un poquito el chip. Uh -huh. Nosotros a veces somos como muy protocolarios, somos como muy de nivel social, pensamos que todo lo queremos rápido, somos acelerados, y aquí todo es lento, Uh -huh. toma tiempo. Usted va a empezar como desde cero, entonces tiene uno que venir como preparado a eso. Entonces yo siempre les digo, prepárense psicológicamente, mentalmente, el respeto, digamos, por los vecinos. Aquí uno no puede hacer fiestas hasta por la noche. Aquí usted muchas veces ir a la playa choca, porque es que aquí en la playa usted no puede llevar un speaker y poner música a todo volumen porque es Uh -huh. prohibido. Todo Uh eso hace -huh. parte de la cultura. Entonces yo siempre les he dicho, hay que cambiar un poquito el chip. Claro. Las personas que tienen una vida social acomodada, las personas que ya tienen un estatus social, que tienen una calidad de vida bien establecida, yo siempre les he dicho, piensen muy bien, porque es que, pequeño ejemplo, yo sé que hay personas profesionales que ganan muy bien, que están muy bien establecidos en Colombia, que tienen empleada, que les cuidan los niños, que les hacen de comer, que les hacen Uh el -huh. aseo. Y llegan aquí a estrellarse con la realidad que el Claro. salario no alcanza para pagar una niñera, el salario no alcanza para pagarle a alguien que le haga el aseo de llegada. O sea, de pronto con el tiempo, cuando ya esté más organizado, eso se puede hacer. Y muchas veces hay mamás que nunca fueron mamás, o hay papás que nunca fueron papás y no Uh saben -huh. qué es cuidar verdaderamente y lidiar el diario a diario con los hijos. Imagínese. Eso hace parte del choque, ¿sí? Eso hace Claro. parte de la adaptación. Entonces yo siempre les he dicho, piensen y proyectense a la realidad que van a vivir, porque eso hace parte de la realidad. En invierno, por ejemplo, en invierno hay que ponerse uno todo el kit. Uh -huh. Desvístase con pantalones térmicos, chaquetas, botas, pantalones térmicos, gorras, orejeras, guantes. Entonces, por lo menos las mamás que tienen 2 o 3 muchachos,
para estarlos vistiendo, ponerles todo el kit, eso es trabajo. Claro. Gracias a Dios no viví eso, porque mi hijo llegó cuando tenía 13 años acá. Pero entonces la gente que viene con niños chiquitos es difícil. Eso es muy difícil. Tienen que aprender a manejar. Ese es otro tema. Que por lo menos hay familias que el esposo maneja carro y la esposa no maneja el carro porque hay mujeres que dependen mucho de los hombres. ¿Sí? Y no, y acá uno tiene que ser demasiado autónomo. Cada uno maneje su carro, cada uno que tenga la capacidad de ir a hacer su mercado, que cada uno hable el idioma. A veces pasa eso, que digamos que el aplicante principal aprende el idioma y el otro no aprende el idioma. Y yo siempre he dicho, esto es un proceso de pareja, esto es un proceso de familia. Entonces, si van a venir y van a hacer un proyecto de inmigración, es familia, no es simplemente el aplicante principal. Entonces también es tener eso en mente, que él hace parte del proyecto, que todo el mundo aprenda el idioma. Qué interesante todo lo que nos planteas. De verdad que con esta entrevista me imagino que quien nos ven, quien nos escucha, se les van a aclarar muchos temas que se le vienen a la cabeza cuando van a tomar esta decisión. Ya casi estamos llegando al final del programa, por supuesto, gracias a nuestro patrocinador, el diario El Huila, que acompaña esta transmisión que hacemos en directo, a los estudiantes de la Universidad Surcolombiana, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas que están allí también, el programa de enfermería que también hizo una difusión de esta entrevista, la profesora Gibi Salazar, que gracias a ella pues tenemos la oportunidad de entrevistarte, el Centro de Estudios Internacionales Worski, a la Radio Universidad Surcolombiana y a las personas que nos escuchan en esta transmisión. Por supuesto, de verdad, muchas gracias por todo lo que están haciendo, por transmitir esto. No tenemos una, digamos, función distinta que motivar a las personas para que entiendan que lo que tienen en otros países lo pueden valorar muy bien y pues es importante tomar esa decisión. Dice Denis Janet Trilleras, jefe, bendiciones, me alegra que estés bien y apoyando a su conocimiento a las personas de nuestro país. Jennifer Torre Ortega, saludos Normita, le están diciendo allí Jennifer Torre. Bueno, tienes muchos fans, he visto varios comentarios allí muy positivos. De hecho, cuando ya comenzó a publicitarse esta entrevista, muchas personas te saludaban y lo hacían con mucho cariño, entonces eso es una muy buena señal. ¿Cuál sería como el mensaje final, los mensajes finales que podrías dar para cerrar ya el programa, querida Norma? Bueno, pues el mensaje final es, si van a tomar la decisión, que sea una decisión clara y con los pies en la tierra, que si sueñan con venir a Canadá, lo proyecten, se enfoquen, porque no hay nada imposible. Tratar de seguir los pasos como se debe de hacer para poder conseguir el sueño, digamos, organizarse y trabajar fuerte en ese sueño. La verdad es que también les aconsejo mucho que no se dejen como influenciar de tanta información falsa que hay en redes sociales, que muchas veces la gente habla cosas demasiado falsas, que se informen muy bien, que validen sus profesiones, si de verdad funcionan o no funcionan acá, cuáles son las reglas, para que no lleguen y se desilusionen y le toquen como oh, me desilusioné, me tengo que devolver. Entonces yo siempre digo, infórmense bien, ahorren el dinero, tomen la decisión, tengan mucha paciencia porque esto es un proceso de bastante paciencia, enfocados en el proyecto, y yo sé que con la ayuda de Dios y con el focus que van a tener, van a poder lograrlo. Muy bien, pues muchas gracias. Llegamos en este momento al final de nuestro programa Diálogos con el Mundo con Norma Monroy, enfermera orgullosamente egresada de la Universidad Surcolombiana. De verdad, muchas gracias, Norma. Muchas gracias a ustedes, los que nos ven, los que nos escuchan a través del diario El Huila, de la Radio Universidad Surcolombiana. Nos vemos en 15 días con otro Diálogos con el Mundo. Muchas gracias. Feliz tarde. Saludos a todos los sopitas y a toda mi gente de Colombia.